Buenos días. Gracias. Hola, hola. Hola. Ok, entonces hoy día vamos a hablar del álgebra relacional. Um, entonces, ¿para qué necesitamos el álgebra? Bueno, la primera pregunta es ¿por qué necesitamos tablas, cierto? Es la idea como colgarlas en la pared y reflexionar sobre las tablas, qué maravillosas son. Bueno, puede ser, pero en general la idea es que queremos contestar preguntas, consultar las tablas. Entonces la idea es que tenemos datos y tenemos preguntas y queremos como sacar los resultados o las respuestas de nuestras preguntas de las tablas. Así que bueno, si estamos pensando en algunas preguntas, y voy a pasar rápidamente para dar una idea de todos los tipos de preguntas que podríamos considerar. Por ejemplo, una pregunta podría ser ¿qué cervezas hay en los datos? Y la respuesta podría ser algo así, simplemente una lista de todas las filas de la tabla cerveza con su información. Próxima pregunta, ¿qué cervezas de la marca Austral hay? En este caso no estamos buscando todas las cervezas, sino simplemente las primeras dos con la marca Austral. ¿Qué ales hay? Bueno, en este caso estamos buscando todas las cervezas con el tipo Ale, entonces las últimas dos cervezas. ¿Qué ales son más fuertes que 4.8? Bueno, aquí tenemos los grados, así que solo estamos buscando la segunda cerveza aquí y aquí tenemos su resultado. ¿Qué tipos de cerveza hay? En este caso, un poco diferente porque no estamos pidiendo una tupla o una fila entera, sino solo estamos interesados en los valores en esta columna acá de la tabla cerveza. Así que tenemos el resultado acá. ¿Qué tipos tienen una cerveza más fuerte que 4.8? Aquí tenemos los grados, aquí tenemos algo más fuerte que 4.8 y este tipo Ale. Pero odio la cerveza. ¿Qué marcas, años y regiones de vino hay? Marca, año y región, o aquí es origen. Tenemos, entonces aquí tenemos el resultado, ¿sí? Estamos efectivamente eligiendo tres columnas de la tabla vino. ¿Qué vinos son del tipo o Carmener o Syrah? Tenemos Carmener y tenemos Syrah aquí. Así que tenemos estas dos filas. ¿Qué marcas de cerveza tienen un ale y un lager? Podemos ver que Austral tiene un lager, tiene un ale, entonces Austral es una opción. Bracco solo tiene un ale, no tiene un lager, así que Austral. ¿Qué marcas de cerveza tienen un ale, pero no un lager? Eso sería Bracco. ¿Y qué marcas de cerveza tienen un ale o un lager? Eso sería Austral y Bracco. ¿Sí? Tienen un ale o un lager. Mi madre es de Maipo. ¿Qué marcas de bebidas son de Maipo? Aquí es un poco diferente porque no hemos nombrado una tabla. Tenemos que buscar en las dos tablas aquí. Así que sería como aquí tenemos que ver si hay algo de Maipo y aquí también. Y vamos a ver que hay Bracco, Tarapacá y Concha y Toro. ¿Hay vinos con el mismo precio que alguna cerveza? Entonces podemos ver como los precios y podemos ver que sí hay. Bracco Amber Ale tiene el mismo precio que Amelie Chardonnay. Así que sí, podemos montar una fila que tiene como los pares de cervezas y vinos que tienen el mismo precio. Marcas de vino que tienen un vino de cada región de vinos,
¿Qué significa eso? Todas las regiones o orígenes de vino son Maipo y Casablanca. Existe una marca que tiene un vino de cada región así. Y sí, parece que sí, Concha y Toro. ¿Cuántos tipos de cerveza hay? Hay dos. ¿Cuántas cervezas hay por tipo? Lager tiene uno, Ale tiene dos. Que son las cervezas en orden ascendente de grados. Bueno, entonces, grados aquí, vamos a tener Raco, Austral Lager y Austral Jager. Aquí tenemos los grados en orden ascendente. ¿Qué es la bebida con el mejor cociente entre volumen total y precio? Entonces, probablemente la pregunta más importante aquí. Podríamos hacer el cálculo haciendo eh, un cálculo entre grados, el volumen de la bebida y después dividir por el precio y aquí tenemos el resultado. Podemos ordenar por eso y sacar ese resultado aquí. Toro, Amelie. Debería comprar este vino. Bueno, quizás. Y bueno, entonces hemos visto muchas preguntas. Entonces una pregunta de Code, intentando como pensar en todas las preguntas así que un usuario o alguien que quiere como consultar una base de datos, pensando en todas estas preguntas. La pregunta de Code, fue cómo podemos generalizar y formalizar estos tipos de preguntas con respecto al modelo relacional. Entonces tenía la idea de que, bueno, cómo podemos generalizar estas preguntas. Como hemos visto, podemos considerar como que sus respuestas son tablas, son relaciones. Y bueno, ¿qué significa eso? Significa que quizás podríamos pensar en generar un lenguaje de consulta que da como resultado una tabla. A partir de varias tablas, varias relaciones, va a calcular como una respuesta que va a ser una tabla. Entonces, la idea del code fue como que podemos formalizar preguntas o consultas sobre tablas como una secuencia de operadores que transformen una tabla en otra. Es decir, que vamos a definir algunos operadores que toma una tabla o toma varias tablas y puede de alguna forma aplicar varias transformaciones recursivamente, iterativamente para poder como generar un resultado que es una tabla. Y eso fue la idea de Code cuando propuso el álgebra relacional. El álgebra relacional tiene varias variantes. Aquí voy a hablar del álgebra, podemos decir, clásico, el álgebra core. ¿Algunas preguntas o dudas hasta el momento? Ok. Yo, una pregunta, Sí. que estas tablas van a ser como distintas a las tablas originales, ¿o no? Porque me acuerdo que originalmente como que no tenían orden, pero ahora podemos pedir Sí, una tabla ordenada. sí, es una muy buena pregunta. La respuesta es que en este momento no vamos a poder expresar esa pregunta. Entonces, en las preguntas que mencioné al inicio, vamos a revisar todas esas preguntas ahora. Pero hay algunas consultas que sí podemos representar con el álgebra relacional y hay otros que no, pero que vamos a poder expresar en SQL. Así que es como el mismo tipo de relación. La única diferencia es que no necesariamente tiene una llave y no necesariamente una llave definida, podemos decir, y no necesariamente tiene un nombre. El nombre sería más o menos la consulta que genera la tabla. Ok, gracias. Ok.
Entonces, el álgebra. ¿Qué tenemos en el álgebra? Entonces, la primera pregunta fue, ¿qué cervezas hay? ¿Cómo podemos representar eso? Entonces, ¿qué vamos a poner acá para transformar estas dos tablas en esta respuesta que estamos esperando? Bueno, tenemos como el primer operador, eso se llama relación, ¿sí? Efectivamente, podemos dar el nombre de una relación para devolver todas las filas de esa relación, esa tabla. Entonces, ¿cómo funciona? Simplemente aquí podemos poner el nombre cerveza y va a devolver todas las filas de esa tabla, ¿sí? No es muy interesante el operador, pero necesitamos eso como un operador base. Bueno, entonces tenemos el primer operador. La próxima pregunta, ¿qué cervezas de la marca Austral hay? ¿Qué cervezas de la marca Austral hay? Entonces, en este caso, no podemos devolver todas las filas, solo deberíamos devolver las filas con la marca Austral aquí. Así que la pregunta es si se necesita un operador nuevo aquí o basta con relación. Y la respuesta es que sí, necesitamos algo nuevo. Y se llama selección, sigma selección, ¿sí? SS. Vamos a poner una condición sobre las filas que vamos a devolver y eso sobre una relación R, ¿sí? Entonces, formalmente sea R una relación, de nuevo es una referencia a una tabla, un nombre de una tabla. Entonces, a selección condición R devuelve una nueva relación que deje solo las tuplas en R que satisfagan la condición. ¿Y qué puede ser la condición? La condición puede utilizar igual, menor, no igual, etc. Se pueden también combinar condiciones con y o no también, pero sería redundante con estas condiciones aquí. Así que, bueno, entonces podemos especificar condiciones sobre las filas que vamos a devolver. Entonces podemos ver cómo funciona esta pregunta aquí. ¿Qué cervezas de la marca Austral hay? Claro que vamos a usar la relación cerveza, pero ahora vamos a seleccionar qué marca igual a Austral. Y eso nos va a dar como el resultado que podemos ver acá. Entonces selección marca igual a Austral, cerveza. Ok. ¿Qué ales hay? ¿Se necesita un operador nuevo aquí para obtener este resultado? ¿Qué piensas? ¿No? No, sí. Podemos usar selección y relación de nuevo. Entonces, simplemente es, en este caso, selección tipo ale sobre cerveza. Y aquí tenemos todos los resultados con tipo igual a ale. ¿Qué ale son más fuertes que 4.8? ¿Se necesita un operador nuevo? No. No. Selección basta. Esta vez necesitamos y necesitamos mayor A. Entonces, tipo igual a ale y grados mayor de 4.8. Cerveza. Entonces, y aquí tenemos los resultados con tipo igual a ale y grados mayor que 4.8. Un paso atrás, ¿qué tipos de cerveza hay? Aquí lo que tenemos son los valores de una columna, no tenemos tuplas enteras, filas enteras. ¿Se necesita un operador nuevo aquí? Sí. Bueno, sí, porque hasta el momento solo podemos devolver como filas enteras, entonces necesitamos algo que se llama proyección de atributos o columnas. Significa que tenemos proyección a una lista de atributos
y después la relación. Y tenemos pi para proyección. ¿Sí? Entonces, sea R una relación, luego una referencia, una tabla. Entonces, proyección A1 a N sobre R devuelve una nueva relación que deje solo los atributos A1 a N de R. ¿Sí? Así que, ¿cómo funciona eso? ¿Qué tipos de cerveza hay? Solo estamos interesados en esta columna acá, así que podemos proyeccionar o proyectar tipo y de la tabla cerveza y nos da el resultado esperado. Así que tenemos proyección. ¿Qué tipos tienen una cerveza más fuerte que 4.8? Aquí tenemos Ale. ¿Se necesita un operador nuevo aquí? No. No. De hecho, podemos expresar esta pregunta, esta consulta, usando una combinación de relación, siempre, eso es implícito, siempre necesitamos relación en una consulta, pero también proyección y selección, ¿cierto? Proyección para solo devolver el tipo, selección para seleccionar la cerveza más fuerte que 4.8. Así que con selección y proyección no necesitamos un nuevo operador. Aquí tenemos la consulta en el álgebra relacional. De la tabla cerveza vamos a seleccionar los grados mayor que 4.8 y luego vamos a proyectar el tipo de esa tabla. Y aquí tenemos el resultado, Ale. ¿Sí? Podemos ver que solo hay una cerveza con grados mayor que, más fuerte que 4.8. Y su tipo es Ale. Así que tenemos el resultado acá. Para verlo en más detalle lo que está haciendo, estamos seleccionando primero las cervezas y luego eso está generando esta tabla aquí y estamos aplicando luego sobre esa relación intermedia una proyección de tipo. Eso va a devolver como Ale, como podemos ver aquí. Así que podemos combinar operadores. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. Ok, podemos seguir entonces. Podríamos quizás el sigma acá se llama selección, ¿sí? Significa, es un símbolo para el operador, como un más, un menos, un símbolo de división, lo que sea. Entonces, en este álgebra vamos a usar letras griegas. Y sigma aquí, S significa selección, que vamos a seleccionar algunas filas de la relación. Y aquí podemos poner la condición que seleccione. ¿Se puede tener varios sigma continuos? Sí, se puede combinar como los operadores de cualquier forma. No sé si puedo regresar. Sí, un poco complicado con el chat abierto, pero aquí, por ejemplo, en vez de tener tipo igual a Ale y grado mayor que 4.8, podemos tener una selección tipo igual a Ale y afuera tener selección grados mayor que 4.8. Entonces, una selección anidada es como parecido a I, a usar este símbolo acá, ¿cierto? Así que sí, se podría como tener selecciones en selecciones y todo eso, ningún problema con eso tampoco. Oh, perdón. Aquí, bueno, vimos esta pregunta aquí con una selección y afuera la proyección, ¿sí? Ahora la pregunta, ¿por qué no la proyección adentro y afuera como la selección?
¿Tiene sentido esta consulta intercambiando los operadores, el orden de los operadores de las operaciones? No. Yo diría que no, No. Sí, ¿y por qué porque, no? Sí. porque en la proyección se perdería el resto de la tupla. Claro, no vamos a tener grados afuera. Ahora si intentamos como hacer la proyección antes, no vamos a tener grados aquí para hacer la selección. Así que no. Va a generar un error porque acá vamos a estar referenciando a un atributo que no existe. Así que no. El orden de las operaciones a veces importa, a veces no importa. Pero en este caso importa claramente. Ok. ¿Qué marcas de vino tienen un tipo que sea o Carmenere o Syrah? En este caso sería marca Tarapacá y aquí tenemos el tipo también en el resultado. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Necesitamos un operador nuevo? No. No. La única cosa como nuevo no es el operador, sino como el uso de O. Seleccionar tipo igual a Carmenere o Syrah de vino y después vamos a proyectar marca y tipo. Bueno, lo que es nuevo también es que podemos tener un conjunto de atributos aquí que vamos a proyectar. Así que en este caso tenemos marca y tipo. En este caso podríamos tener proyección marca tipo adentro y afuera de la selección. ¿Sí o no? Sí. Sí, porque no vamos a perder la información de tipo, así que van a ser equivalentes. Todo bien con eso. ¿Sí? La diferencia en este caso es que tipo está en la proyección, así que vamos a poder referenciar a tipo afuera y hacer la selección sobre la columna de tipo. Ok. ¿Qué marcas de cerveza tienen un ale y un lager? ¿Qué marcas de cerveza tienen un ale y un lager? Entonces, en este caso, sería Austral, ¿cierto? Porque tiene un ale y un lager. Braco no tiene un lager. ¿Se necesita un operador nuevo aquí? No. Según yo no. No. Y entonces podríamos pensar en usar una selección con I, ¿cierto? Pero no va a funcionar en este caso. ¿Y por qué? Porque en una selección con I, normalmente lo que estamos haciendo es una condición sobre una fila, una sola fila. Entonces podemos decir, por ejemplo, con selección con I, larger o tipo igual a larger y origen igual a Punta Arenas y a ML menor que 200. ¿Sí? Podemos especificar como varias condiciones sobre cada fila. En este caso, la complicación es que las marcas, en este caso, que tienen un ale y un larger, para verificar la condición no podemos hacer referencia a una sola fila, sino tenemos que de alguna forma consultar dos filas diferentes. Así que no podemos especificar una condición sobre eso porque necesitamos información sobre varias filas. Así que, de hecho, necesitamos un operador nuevo aquí porque no solo estamos aplicando varias condiciones sobre una fila, sino estamos comparando de alguna forma varias filas. Así que sí, necesitamos un operador nuevo que se llama intersección. Y intersección, como en el caso de conjuntos, es algo muy parecido, ¿sí? Efectivamente la misma idea. Entonces sean R1 y R2 relaciones, lo que es interesante aquí, como el primer operador binario, es decir, que va a aceptar dos relaciones. Sean R1 y R2 relaciones, R1 intersecta R2 devuelve una nueva relación con todas las tuplas en R1 y R2. ¿Sí? Así que es la intersección de ambas relaciones. Una condición aquí para poder aplicar este operador es que R1 y R2 deben tener los mismos atributos.
¿sí? Si no, no se puede aplicar la intersección. Bueno, entonces, Profe, ¿sí? si es que ocurre que la tabla tal vez no tiene o le faltan datos, en ese caso tampoco podría, ¿cierto? En este caso no estamos considerando como que hay, como se llaman nulos, cuando hay, por ejemplo, valores en la tabla que no tenemos. Existe un álgebra también o algunas definiciones de qué hacer en ese caso, pero es más complicado y vamos a ver eso en SQL. Así que no vamos a preocuparnos de eso por el momento, pero para preguntas, sí. Profe, Sí. perdón, le puedo hacer una pregunta, pero de una de las diapos que vimos hace rato, que Sí, me sí. quedó dando vuelta una duda. Sí. Es cuando estábamos en la diapositiva que la proyección borraba los atributos. Sí. Cuando llegamos a la conclusión de que esa. Ahí puedo simplemente decir que la selección de grados mayor que 4.8, paréntesis, proyección, y agregar los dos atributos que quiero, tipo y grados, y así no se borra grados y mantengo todo igual. Sí, Y puedo tener la condición afuera de la proyección. Sí, podría tener como adentro, como tipo y grados, y luego como seleccionar grados, y afuera de nuevo proyección tipo. Sí, se podría. Ay, gracias, profe. Sí, Era eso sería. nomás que quería saberlo. Gracias. Ay. Sí. Entonces, intersección. Ok. Entonces, voy a ver qué. Sí, estamos casi ahí. Podemos tomar un break después de la intersección. La intersección de relaciones. Entonces, la pregunta es cómo podríamos expresar esta pregunta usando intersección. ¿Algunas ideas? Podemos hacer lo mismo que teníamos antes. O sea, el sigma con el tipo de Ale. Después hacer la proyección con la marca. Y Sí. eso intersectarlo con lo mismo, pero que esta vez el tipo sea el layer. Sí, perfecto. Sí, eso sería. Entonces, primera cosa sería seleccionar como todos los servicios de tipo Ale. Y aquí, todos los servicios de tipo largo. Proyectar la marca, eso podemos revisar eso después, pero proyectar la marca y hacer la intersección. Así que podemos verlo en más detalle qué pasa aquí. Esta parte de la consulta va a generar todas las marcas con Alex. Eso sería Austral y Braco. Y aquí vamos a generar todas las marcas con larga. Eso sería Austral. Aplicando la intersección, seleccionando las filas en ambas relaciones, solo queda Austral. Así que esa sería la idea. Podríamos hacer la consulta de esta forma aquí, haciendo la intersección adentro y afuera, la proyección. ¿Va a funcionar igual? Sí. Sí. Entonces habría Yo creo que ver. no, porque son dos tipos diferentes. Sí, sí. La cosa es que aquí vamos a tener las filas enteras, ¿sí? Y no hay ninguna fila que tiene el tipo Ale y tipo largo. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la intersección de las filas enteras acá, porque no hemos aplicado la proyección. Y no existe una fila que tiene tipo Ale y tipo largo, así que esa intersección va a ser vacía, ¿cierto? Entonces simplemente no va a devolver ningunos resultados. Así que es importante aquí el orden y lo que queremos hacer es hacer la proyección antes de la intersección. Bueno, con eso por el momento, podemos, no quería hacer eso, perdón. Podemos tomar una pausa y devolver en 10 minutos. Sí, si alguien tiene una duda o una pregunta, igual. A mí me quedó una duda. Sí.
¿Por qué no se puede ocupar el OR de selección para ese caso? En el caso de OR, lo que puede dar como los mismos resultados en este caso, pero va a devolver, si hubiera otra marca, no sé, escudo, que solo tenía un larger, entonces en ese caso va a devolver raco, austral y escudo, ¿sí? El O es una condición diferente. Lo que estamos buscando aquí es un I, que tiene ambos, tiene larger y tiene ale. No sé si contesté bien. Ah, ya, ya sí. Ok. ¿Cómo se ve la intersección vacía en la tabla? Sería una relación como vacía, que no tiene ninguna filas. Entonces, una intersección, como una intersección de un conjunto vacío, por ejemplo. No sé si contesté bien la pregunta. Ok, ¿más preguntas o dudas? Podemos abrir de nuevo si tienen más preguntas o dudas durante el break, podemos empezar con eso también. A las 10:55, entonces, sé que voy a poner la pausa activa en un segundo en el chat. Ok, entonces hemos visto la intersección y el orden importa. Okay. Próxima pregunta. ¿Qué marcas de cerveza tienen un ale pero no un lager? En este caso tenemos a Raco como resultado. ¿Qué marcas de cerveza tienen un ale pero no tienen un lager? Se necesita un operador nuevo aquí. En este caso Raco tiene un ale pero no tiene un lager. ¿Necesitamos algo nuevo? Quizás como una negación o un complemento. Sí, justamente eso, un complemento o, bueno, una diferencia. Entonces, lo que tenemos es R1 menos R2, o a veces se escribe con diferencias de conjuntos así. ¿Qué significa? Tenemos dos relaciones, R1 menos R2 devuelve una nueva relación con las duplas en R1 que no estén en R2. Más o menos intuitivo, posiblemente. De nuevo, deben tener como los mismos atributos. Así que, bueno, ¿qué marcas de cerveza tienen un ale pero no un lager? En este caso, ¿cómo podríamos expresar la consulta? Sería algo parecido, ¿cierto?, al otro caso de intersección. Es decir, que vamos a encontrar todas las marcas de tipo ale, todas las marcas de tipo lager, y vamos a restar las marcas de tipo lager de las marcas de tipo ale. ¿Sí? Entonces, en vez de intersección aquí, vamos a tener la resta. Entonces, para ver cómo funciona, aquí vamos a generar una relación con las marcas de una cerveza de tipo ale. Aquí las marcas con una cerveza de tipo lager. Vamos a aplicar la resta y nos va a dar como el resultado esperado aquí. Ok, entonces tenemos diferencia también. Va a funcionar en este caso. Esta vez lo que estamos aplicando es como la resta antes de la proyección. Va a dar el mismo resultado aquí. Sí. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es tomar la tabla cerveza, vamos a seleccionar las filas de ale, las filas enteras, entonces tendremos las dos primeras filas aquí, perdón, las últimas dos filas, o sea, ya ale y raco en ale, aquí, y vamos a restar la primera fila.
Entonces, de las últimas dos filas, vamos a restar la primera fila. Pero vamos a ver que no va a restar nada, ¿cierto? Porque aquí no va a haber ninguna fila que aparece aquí y aquí, ¿cierto? Entonces va a mantener todas las filas de esta relación aquí y va a proyectar la marca. Eso sería efectivamente equivalente a proyectar todas las marcas con una cerveza de tipo Ale y nos va a dar Austral y Braco. Así que va a ser diferente. De hecho, en esta consulta es redundante la resta. Podríamos quitar la resta y no va a tener ninguna diferencia. De nuevo, porque estamos restando filas enteras y no hay una fila entera aquí que esté aquí. Entonces no vamos a restar nada. Así que en este caso va a devolver todos los ales. Eso sería Austral y Braco, las marcas. Sí. Entonces hay una diferencia. No puedo entender. Bueno, formalizando demasiadas preguntas, ¿qué marcas de cerveza tienen un ale o un lager? ¿Necesitamos un operador nuevo aquí? Uno que sea como la Unión, ¿no? Sí, es una trampa. Entonces, casi todavía no necesitamos la unión porque lo que podemos hacer aquí es una selección y una proyección. Cada año la trampa funciona porque hemos visto intersección y diferencia, así que uno esperaría unión. Pero aquí en este caso podemos usar selección todavía con un O. ¿Y por qué? Porque estamos aplicando eso a cada fila. Dada una fila, podemos ver si es tipo Ale o tipo largo, y eso sirve para representar la consulta y después proyectar la marca. Así que no necesitamos algo nuevo en este momento. Podemos expresar la consulta de esa forma. Ok. Entonces, mi madre es de Maipo. ¿Qué marcas de bebidas son de Maipo? Y lo que es interesante de esa pregunta es que aplica sobre la tabla de cerveza y de vino. Entonces se necesita un operador nuevo aquí. Bueno, en este caso sí. En este caso vamos a necesitar la unión. Y la unión, tenemos dos tablas, dos relaciones. La unión va a devolver una nueva relación con todas las tuplas en R1 o R2. Las tuplas que estén en uno de los dos, o puede ser también ambas relaciones. R1 y R2 de nuevo deben tener los mismos atributos. Así que, bueno, en este caso, ¿qué marcas de bebidas son de Maipo? Lo que vamos a tener que hacer es seleccionar las marcas, seleccionar las bebidas con origen igual a Maipo, proyectar la marca y hacer la unión de las marcas, ¿sí? Entonces seleccionar origen igual a Maipo, seleccionar aquí origen igual a Maipo, pero sobre la relación vino, aquí cerveza, proyectar la marca y tomar la unión, ¿sí? ¿Por qué necesitamos una unión aquí? ¿Por qué nos sirve una selección con O? Nos sirve porque estamos, la consulta aquí es sobre dos tablas diferentes y una selección es un operador unario, es decir, que solo va a operar o funcionar sobre una tabla. Aquí necesitamos como dos tablas, dos referencias a tablas. Así que es un tipo de O también, pero podemos hacer un O sobre varias tablas. O podemos referenciar a dos o más tablas con una unión. Ok, entonces aquí tenemos el resultado de todos los tipos de bebida de Maipo.
funcionaría con esta consulta aquí. Entonces, ¿qué es? ¿Sí? No Creo que funcionaría porque no tiene los mismos atributos. Exactamente, sí, sí. Aquí, de hecho, no podemos aplicar esa operación porque no tienen los mismos atributos. Entonces, estamos haciendo la unión de dos cosas incompatibles, podemos decir, o que, nos van a dar algunos nulos. Así que en este caso no. No podemos aplicar la unión porque los atributos no son los mismos en ambas relaciones. Nos va a dar un error, va a decir que ese operador no se puede aplicar así. Hay variantes del álgebra relacional donde es como válido hacer cosas así, pero al menos en el álgebra clásico no se puede. Okay. ¿Qué son los pares de nombres? ¿Alguna pregunta o duda hasta ahora? Ok. Entonces, casi hemos visto todos los operadores nuevos. Se necesita un operador nuevo aquí. ¿Qué son los pares de nombres de cervezas donde la primera cerveza es más fuerte que la segunda? Aquí tenemos como los nombres de las cervezas. Lager es, entonces, ¿qué significa eso? La primera cerveza es más fuerte que la segunda. Entonces, en este caso, Lager es más fuerte que Amber, ¿cierto? Jagen es más fuerte que Lager, Jagen es más fuerte que Amber. Amber no es más fuerte que nada. Así que podemos tener, aquí tenemos Lager más fuerte que Amber, Jagen más fuerte que Lager, Jagen más fuerte que Amber. ¿Sí? Necesitamos un operador nuevo aquí. Bueno, sí. ¿Y por qué? Porque aquí en los resultados tenemos valores que vienen de dos filas diferentes. Es decir, que ese Lager y ese Amber vienen de dos filas diferentes. ¿Sí? Entonces, en una fila tenemos valores de filas diferentes en las relaciones base. ¿Qué significa eso? Pensando un poco en eso, no tenemos ningún operador que puede hacer eso, que puede combinar valores de varias filas en una fila de los resultados. Así que no existe una forma de expresar esa consulta usando los operadores que hemos visto. Hasta el momento solo podemos tener como resultados que son como subfilas de alguna fila de la tabla. Aquí estamos combinando valores de varias filas en una fila del resultado. Así que sí, necesitamos algo nuevo. Y para combinar filas, lo que tenemos es el producto cartesiano, como concatenar filas. Y lo que hace es, sean R1 y R2 relaciones, R1 producto R2 devuelve una nueva relación con todas las tuplas R1, R2. Eso sería la concatenación de las filas de las tuplas, tal que R1 esté en R1 y R2 esté en R2. ¿Sí? Entonces, lo que estamos haciendo efectivamente es concatenando todas las filas de R2 a todas las filas de R1, incluso cada combinación. ¿Sí? R1 y R2 no pueden tener atributos en común. ¿Por qué? Porque si tuvieran como atributos en común, tendríamos en esta concatenación aquí el mismo atributo como dos veces. Así que no pueden tener atributos en común. Así que una pregunta, si tuvieran como R1 con 5 filas y R2 con 3 filas, ¿cuántas filas va a generar el producto cartesiano? 15. 15, sí. Va a generar todas las combinaciones posibles. Así que también tenemos que hablar de un operador
que se llama renombramiento. Y la idea es que en el producto cartesiano no pueden tener atributos en común, ¿sí? Así que, ¿qué pasa si queremos como hacer el producto sobre relaciones que sí tienen un atributo en común? Lo que podemos hacer es usar renombramiento para dar un nombre distinto a los atributos de una relación o la otra relación. ¿Qué significa renombramiento? Tenemos una relación y el renombramiento va a devolver una nueva relación igual a R, pero con AI renombrado como AJ. Es decir, que vamos a renombrar como ese atributo, el nuevo nombre va a ser, en el resultado va a ser ese atributo aquí. Ok, entonces tenemos este operador, renombramiento, pero no lo voy a usar. Le voy a dar un ejemplo, pero para simplificar la cosa, voy a usar como subíndices simples para distinguir los nombres. Voy a engañar un poco y va a ser mucho más simple así. Pero formalmente un subíndice implica el uso del renombramiento, ¿sí? Y mucho más conciso, aunque un poquito menos formal. Entonces, pues vamos a ver todo eso. Entonces tenemos que ver producto cartesiano y un poco renombramiento. Ok, entonces lo que tenemos aquí, estoy usando subíndices aquí en vez de renombramiento para no tener que renombrar todo. Así que tenemos cerveza 1, producto, cerveza 2. Ahora, formalmente, lo que deberíamos hacer es renombrar como todos los atributos de cerveza, como marca 1, nombre 1, tipo 1, etc. Y en este caso, marca 2, nombre 2, tipo 2, grado 2, pero la consulta va a ocupar toda la diapositiva así. Entonces, no voy a representarlo así, sino con su índice. Cerveza 1, producto, cerveza 2. Eso va a generar ¿cuántas filas? Sería 9, ¿cierto? 9 efectivamente concatenando cada fila de cerveza con cada fila de cerveza. Y eso nos va a dar dos columnas de grados, grados 1 y grados 2. Y ahora podemos aplicar la selección grados 1 mayor que grados 2 y luego hacer la proyección nombre 1 y nombre 2 sobre eso, y eso nos va a dar el resultado. Entonces, para ver un poco qué estamos haciendo, cerveza 1 por cerveza 2, producto cartesiano, cerveza 2 va a generar una relación con 9 filas, ¿sí? Porque es 3 con 3. Entonces tenemos la primera fila, ostra larga, 4.6, puntarenas, etc. Y vamos a concatenar todas las otras filas a la primera fila aquí, ¿cierto? Entonces tenemos aquí las 3 filas concatenadas a la primera fila, las 3 filas concatenadas a la segunda fila, las 3 filas concatenadas a la tercera fila. ¿Ok? Y luego estamos buscando pares de nombres de cerveza donde la primera cerveza es más fuerte que la segunda. Así que tenemos una tabla más grande aquí. Podemos comparar grados 1 y grados 2. Y después eso nos va a dar como solo la cerveza donde esta cerveza es más fuerte que esta cerveza aquí. Y podemos proyectar nombre 1. ¿Sí? Entonces lo que tenemos aquí y nos da este resultado acá. Okay. ¿Alguna duda o pregunta? Ok. Entonces, formalmente, brevemente para mencionar, con renombramiento, en vez de usar subíndices aquí, lo que habría que hacer sería como intentar renombrar como los atributos así, como nombre 1, grado 1, etc. Pero incluso en este caso todavía nos sirve porque tenemos que, antes de aplicar el producto cartesiano, no solo tenemos que renombrar como los atributos que estamos usando,
sino todos los atributos de cerveza. Porque aquí, en este caso, todavía ambas relaciones van a tener grados, origen, ml, precio. Así que eso no sirve tampoco. Habría que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 renombramientos sobre cerveza aquí, cerveza aquí. Entonces, por eso, una solución que funciona un poco mejor sería aquí proyectar nombre y grados antes de hacer como renombramiento, y eso, al menos en este caso, no va a funcionar bien, ¿sí? Pero no sería posible en todo caso. Así que, bueno, formalmente de nuevo es necesario, pero en vez de escribir todos los renombramientos, vamos a engañar, y también en el lab está bien, en sus tareas está bien usar como esa notación, queda más o menos claro y mucho más conciso, aunque sea un poquito menos formal. Ok, de nada. Próxima pregunta. ¿Hay vinos con el mismo precio que alguna cerveza? ¿Se necesita un operador nuevo aquí? ¿No? ¿No? Entonces podemos usar el producto cartesiano, ¿cierto? ¿Sobre cuáles relaciones? Los precios. Sí, basado en el precio, podemos hacer el producto cartesiano sobre vino y cerveza, las dos relaciones, y después hacer una selección de precio. Precio cerveza igual a precio vino. Así que veremos la consulta aquí. Vino por cerveza, y aquí voy a engañar con mis subíndices, precio vino igual a precio cerveza, ¿sí? Y eso nos va a dar como esta tupla aquí, algo así. Vino marco, vino nombre, vino precio, servicio marca, servicio nombre, servicio precio. Tienen el mismo precio aquí. Eso sería la idea. Ok. Ahora tenemos algo nuevo, que no es algo nuevo, simplemente es otra forma de sintaxis que es tan común que tengo que mencionar. Mi video no está, por si acaso, pero no. Está bien, supongo, voy a seguir. Me di cuenta que mi video no está habilitado, pero tendría que salir, entonces está bien. R1, podemos hacer algo que se llama un join, y no existe una buena traducción de join, pero R1 join R2, y podemos poner una condición. Y es una forma de expresar un producto cartesiano con una condición. Es completamente equivalente aquí, las dos formas. Así que es algo de sintaxis. Es una operación, un operador tan común que hay una abreviatura para eso. Y se llama un join. Ok. Entonces, en rigor no es un operador porque ya está cubierto por los operadores de producto y selección, pero join es tan común que se abrevia así, que tenemos un símbolo particular para el join. Entonces, en este caso, podemos expresar la misma consulta en vez de usar como un producto cartesiano y después selección. Podemos expresar la consulta usando este operador aquí, que es join. Entonces, vamos a hacer un join entre la relación cerveza 1 y relación cerveza 2. Hacer el join tal que grados 1 es mayor que grados 2, y eso es completamente equivalente a la expresión que tenemos aquí. ¿Sí? Eso sería como selección sobre un producto cartesiano. Y pueden usar cualquier forma que prefieren, pero la forma más usada en la práctica sería como este símbolo acá. Es como una forma de combinar producto cartesiano y selección en una operación, en un operador. Ok. Hay servicios, hay vinos con el mismo precio que alguna cerveza. Vimos esta consulta antes de esta forma. También podemos expresarlo de esta forma. Vino, join, cerveza, precio a vino igual a precio cerveza. Son completamente equivalentes.
Y marcas de vino que tienen un vino de cada origen de vinos. ¿Se necesita un operador nuevo aquí? Bueno, es una pregunta complicada, ¿cierto? ¿Qué significa la pregunta primero? La marca de vino que tienen un vino de cada origen de vinos. Aquí tenemos los orígenes de vinos. Hay Punta Arenas y Maipo. Entonces, para todas las orígenes en la tabla estamos buscando una marca que tienen una fila, marcas de vino, perdón, aquí estamos. Entonces, de Maipo y Casablanca estamos buscando una marca que tiene un vino de cada origen. En este caso hay dos, entonces sería Concha y Toro. Eso sería la respuesta aquí. Entonces, ver todos los orígenes aquí y encontrar una marca que tiene como un vino de cada origen. Se necesita un operador nuevo aquí. Es una tarea. Les voy a dejar pensar en eso. Pero la respuesta directa es que no se necesita un operador nuevo aquí. Entonces la pregunta más que nada es cómo se podría expresar esta consulta usando los operadores que hemos visto. Y es bastante complicado, así que veremos la solución quizás antes del lab o algo así. Pero pueden pensar en eso informalmente. Ok. Y si no pueden como resolverlo, ningún problema, es bastante complejo. Pero sí, no se necesita un operador nuevo. Entonces, ya he hablado un poco de operadores unarios y son operadores que mencionan solo una relación. Eso sería como preacción, selección, renombramiento. Otros operadores son binarios, ¿sí? Mencionan dos relaciones. Eso sería unión, producto cruz, intersección y diferencia. ¿Sí? Y también podemos hablar de join aquí, aunque más como una abreviatura que un operador. ¿Se necesitan todos estos operadores aquí? ¿Hay algún operador que sea redundante? Es decir, que existe un operador que podríamos expresar usando otros operadores, alguna combinación de otros operadores. Bueno, por ejemplo, el join podemos expresar con selección y producto cruz, así que no vamos a considerar ese operador, pero sí. Yo recuerdo que las intersecciones estaban relacionadas con la resta en conjunto, pero no sé si se puede aplicar aquí. Claro, sí, esa es la idea. Entonces podemos representar la intersección, por ejemplo, con otros operadores usando la resta. Entonces, este símbolo aquí significa equivalente a. Va a dar como los mismos resultados, podemos decir, sobre cualquier base de datos. Entonces, tenemos dos relaciones aquí, R y R' con sus tuplas. Así que estamos buscando la intersección, ¿cierto? Entonces, ¿cómo funciona eso? Aquí tenemos R y vamos a restar R menos R'. ¿Qué es R menos R'? Es como esta parte de aquí, ¿cierto? Como podemos ver acá. Y uno podría ver si aplicando eso, que el resultado que va a dar como restar R menos R' nos va a dar la intersección, ¿sí? Así que es una forma de hacer, de representar la intersección usando diferencia. También se puede hacer cosas como un join, sería aquí con producto cartesiano y selección, pero sería más o menos concatenar todas las filas de R y R', después ver si todos sus valores son iguales y proyectar solo como los atributos originales de R. Sería como hacer un join efectivamente sobre todos los atributos. Okay. Entonces, el álgebra mínimo en este caso
sería efectivamente, por ejemplo, intersección. Podemos quitar intersección y join, ¿sí? Entonces tenemos 6 operadores y 2 abreviaturas, pero no hay ningún problema si quieren usar intersección o join, incluso como casi recomendado usar join para contestar los labs. Ok, ¿para qué necesitamos el álgebra relacional? Para colgarla en la pared y reflexionar sobre ella. O colgarlo. Bueno, puede ser, por supuesto. Puede ser que eso es como el propósito del álgebra relacional, pero es más para definir preguntas de una forma general. Para definir preguntas sin ambigüedad, tenemos una definición formal del álgebra, provee las bases de los lenguajes de consulta y nos permite también expresar planes y optimizaciones de consultas. Entonces tiene un rol importante. Si, por ejemplo, deberíamos aplicar una preacción antes de una selección o una selección antes de una preacción, nos permite como expresar esos planes y optimizaciones. Brevemente, no en el álgebra relacional, ¿cuántos tipos de cerveza hay? No podemos contar, pero en SQL sí. En general, en el álgebra relacional clásico, no podemos generar valores nuevos. Uno puede ver que 2 no existe en nuestros datos aquí. Y el álgebra relacional no permite generar valores nuevos. En SQL sí podemos, por ejemplo, contar. SQL siendo el lenguaje práctico de consulta. ¿Cuántas cervezas hay por tipo? No podemos contar. Entonces en SQL sí, en el álgebra no. ¿Qué son las cervezas en orden ascendente de grados? En SQL sí podemos ordenar, en el álgebra relacional no, porque las relaciones no tienen orden. ¿Qué es la bebida con el mejor cociente entre el volumen total de alcohol y presión? En el álgebra relacional no, pero en SQL sí. De nuevo, estamos calculando un valor nuevo. ¿Debería comprar este vino? No está en SQL tampoco. ¿Y cuál es el significado de la vida? No está en SQL ni en el álgebra relacional tampoco. Así que, bueno, eso es el álgebra relacional. Y la próxima vez vamos a hablar de SQL, que es un lenguaje práctico que implementa muchos de los operadores que hemos visto y mucho más también. Así que, no sé si hay preguntas. Profe, ¿por qué es mejor SQL que Excel? Es como bien básica mi pregunta. Es una muy buena pregunta, pero SQL tiene un lenguaje declarativo para poder expresar consultas complejas sobre datos y también uno puede manejar varias tablas grandes de una forma más fácil que Excel. Excel, la idea no es hacer consultas en sí, tiene un propósito un poco diferente, aunque yo sé que uno puede usar Excel para hacer muchas cosas y para hacer joins y hacer restas y todo eso, pero no es el propósito. Y sé que hay macros y también, pero en general la idea es como hacer consultas de una forma eficiente sobre los datos, incluso consultas puede haber consultas de muchos usuarios en paralelo, tenemos que pensar en transacciones, puede haber actualizaciones y todo eso. Así que en mi experiencia Excel como tiene una aplicación diferente. Ya, gracias. Y quizás va a ser un poco más claro cuando tenemos que hablar de SQL y claro que hay muchas cosas que uno puede hacer en SQL mucho más fácil que en Excel y ojalá vayan a ver eso también en los labs. Si no, me pueden decir luego que Excel es mejor que SQL, no sé, pero yo creo que no van a pensar eso.
después. Bueno, más preguntas o dudas. Gracias por los comentarios en el chat. Si no, entonces el miércoles vamos a tener un lab sobre, yo puedo parar y empezar mi video. El miércoles vamos a tener un lab y entonces van a tener un enunciado, van a tener varias consultas o preguntas en inglés y van a tener que expresar esas consultas como el álgebra relacional. En general también cabe mencionar que a mí me encanta el álgebra relacional porque vamos a ver en SQL luego que hay mucha sintaxis y opciones de diferentes operaciones, pero el álgebra relacional tiene como 6 operadores que son bastante intuitivos, según yo al menos, y forman el core de todas las bases de datos que existe hoy en día. Así que es una idea, una conceptualización o una idea, un concepto abstracto que es muy elegante y muy poderoso. Así que es excelente el álgebra relacional. Pero bueno, fue una idea excelente, muy elegante. Veremos en el lab. Algunas preguntas van a tener que expresar esas preguntas en el álgebra relacional. Así que no sé si hay más preguntas o dudas. ¿No? ¿Todo bien? Ok, nos vemos el miércoles entonces. Chao, chao.